Recibimos a la doctora Marta Chávez, miembro del Fujimorismo desde las épocas iniciales, una de las personas que más antigüedad tienen en ese movimiento y que ha cumplido diversas funciones en la historia larga ya del Fujimorismo, porque remonta hasta el año 90, cuando de manera sorpresiva, hay que recordarlo, fue elegido presidente de la República Alberto Fujimori. Marta Chávez, muy buenas noches. Gracias, Fernando. Hemos visto reaparecer al expresidente Alberto Fujimori haciendo declaraciones. Es cierto que mientras cumplía unas funciones administrativas en la SUNAT, me parece renovar su rubro. En dos partes. ¿No? Él ha estado en la SUNAT en un momento, incluso está con distinta ropa, y ha estado en un centro comercial, ¿no? Dijo cosas políticas. Le preguntaron, ¿ah? Porque bueno, no es que pero él se prestó a contestar con gran alegría, ¿no? Sí, además, Fernando, yo creo que con mucho derecho. Él está, yo digo, él ha sido el presidente del Perú en 2 oportunidades, 2 periodos. Para mí ha sido el mejor... Tres, elegido 3, ¿ah? De una manera u otra. Bueno, el 90, el 95 pero y el 2000. Completados, ¿no? Sí. Porque el año 2000 ya sabemos que duró apenas unos meses, ¿no? Pero él está condenado para mí, aparte que para mí es el mejor presidente de la historia del Perú, y en eso son temas opinables, respeto y aprecio las opiniones distintas, pero me remito a cosas muy objetivas, ¿no? Está condenado injustamente por razones políticas. Y entonces yo he estado discutiendo estos días con amigas y amigos de distintas orientaciones políticas. Y varias generaciones, porque usted tiene relaciones con jóvenes, me parece, cercanas a jóvenes, ¿no? Sí, y entonces les digo, algunos se preocupan, ¿no? Oye, pero el presidente Fujimori tiene quizás más derecho que todos nosotros de hacer política, porque a él... Primero, no solamente ha sido presidente del Perú y ha sido el mejor presidente de la historia del Perú, sino porque además él ha sido injustamente condenado y sigue siendo perseguido y hostigado solamente por razones políticas, porque inclusive el proceso ese que se sigue de Pativilca, él no tiene nada que ver, es porque era presidente. Y si fuera porque era presidente, tendrían que haber procesado y seguir procesando a cuanto presidente haya tenido el Perú y vaya a tener, y en el mundo entero. Entonces, bueno, con mayor razón, pues él puede hacer... Los crímenes de la Cantuta y Barrio Salas, después de lo cual donde no hay ninguna prueba. Promovió a quienes habían actuado ahí, condecoró y todo lo demás. No, pero eso fue anterior y por otros episodios en los que estos eran personas que habían venido, eran veteranos de la lucha contra el terrorismo, lo cual no los libera de las atrocidades que pudieron haber cometido. Pero no está bien indicado de que el presidente Fujimori los hubiera condecorado porque en todo caso diríamos el presidente Belaúnde, que en paz descanse, los ascendió también en su carrera militar. Entonces, yo creo que hay mucha injusticia, mucha incomprensión. Hay algunos cargos penales que él reconoció y se allanó ante la justicia. ¿Usted también pone en duda? No, él se allanó porque dijo, no tiene ningún sentido que esto continúe porque al final igual me van a condenar, ¿no? Pero no porque él haya admitido algún delito. Bueno, haberle dado dinero en efectivo a Montesinos, querido devolverlo. Ese dinero nunca faltó del erario público. Pero tenía derecho a entregarle 15 millones de dólares a Montesinos. Mire, ese dinero salió con una cuestión, creo que ni siquiera está aprobado que se lo hubieran entregado a Montesinos, ni siquiera está aprobado, ¿no? Y entonces, pero se ve que ese dinero nunca faltó de las arcas públicas, entonces... Se devolvió después otros billetes. Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, Jaililí, ojalá que no, hace tiempo que no hablo con él, ojalá que esté muy bien, un magnífico funcionario. Marta Chávez, saltemos de los años 90 a nuestra actualidad. Usted dice que tiene pleno derecho a hacer declaraciones, pese a que cuando pidió el indulto, él dijo que estaría retirado de la política, en fin. Pero esa no es una condición para el indulto, ¿no? Yo sé, pero él dijo eso y no lo ha cumplido. Bueno, y lo que declaró es básicamente 2 cosas. Que Dina Boluarte debe permanecer hasta el año 26, que eso es el acuerdo tomado por el Fujimorismo, uno, y en segundo lugar dijo cosas positivas sobre Vladimiro Montesinos. Bueno, yo una creo persona que ha estado implicada en narcotráfico, que ha estado implicado en venta de armamento a los terroristas colombianos. Uno no es juez, Fernando. La Judicatura, la Administración de Justicia ha señalado que el señor Montesinos es responsable de tales o cuales delitos.
No, yo no creo que las personas tengan que estarles diciendo, preguntándoles y diciendo qué piensa de tal cosa, esperando que digan, es un delincuente, sale así por acá. Quedarse callado. No, ¿por qué? Quedarse callado, punto. No, en varios momentos ha dicho, pues, pero fue una pregunta incómoda para él. Ahora, ¿es su opinión? Pues, es su opinión. Y hay mucha gente, Fernando, que piensa que el señor Montesinos, en los momentos que no fue incurso en ningún delito, ese tema del dinero, por ejemplo, quiero recordar, el dinero, las cuentas del señor Montesinos salieron recién en noviembre del año 2000, estaban en Suiza. Y yo siempre lo he dicho, Fernando, ha habido tratados sobre transparencias de fondos, ha habido muchas normas y Suiza recién se enteró, después que cayó el gobierno y perdió poder el señor Montesinos, de que tenía cuentas ahí. Ay, esas son cosas bien extrañas, ¿no? Bueno, entonces, por lo menos nosotros no sabíamos, y el presidente Fujimori estoy seguro que tampoco sabía, que el señor Montesinos tenía cuentas en Suiza. Ahora, ¿cómo el gobierno de Suiza, con todos los mecanismos de control que hay para evitar el lavado de activos y el dinero de mala proveniencia? Ahora, más que el año 2000. Antes, pero en ese tiempo ya lo sabían, ¿no? Y justo en noviembre. Entonces, cuando el señor Montesinos ya no estaba, en los primeros días de noviembre. Entonces, tampoco pensemos que el presidente Fujimori conocía de esos datos. Le están preguntando sobre un hecho que ocurrió unos días antes que el propio presidente termine su gobierno, en noviembre del año 2000. Ahora, yo aprovecho, Fernando, sobre lo que decías de los acuerdos. Bueno, está mal interpretado, pues. Yo soy fujimorista. Y yo no creo, algunas sospechas, ¿eh? y yo no creo que por el hecho de que no se ataque al gobierno y no se busque desestabilizarlo y acabarlo aquí para termine el presidente temporal, el señor Soto, que preside el Congreso, y que convoque a elecciones de inmediato con un presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, que sabe Dios a qué nuevo resultado nos conducirá. Ese hecho no significa que yo apoye a la señora Boluarte ni al gobierno de la señora Boluarte. No atacar no significa apoyar. Entonces, el fujimorismo ha entendido y su posición es esta, y yo estoy totalmente de acuerdo, que no vale pues estar como estos de la coalición ciudadana que quieren adelanto de elecciones, la señora Vázquez Chuquilín, la señora Pérez. ¿Y desde cuándo piensan así? No, porque inicialmente la bancada fujimorista, a través de sus autoridades, especialmente en el señor Guerra García, que en paz descanse, que me parece que era presidente de la Comisión de Constitución, ¿no? Y vicepresidente. Él presenta un proyecto de ley, en realidad dos proyectos de ley para modificar la ley. Primero para el año 23 y 24, ¿no? Todavía 24. Claro, o sea, el fujimorismo consideró que Dina Boluarte, por diversas razones, en todo su origen político, no tenía legitimidad para quedarse en el poder hasta el año... Ahora dice usted... es que esos eran ante los pedidos y las posibilidades que se movían y los escenarios que se movían en el Congreso de la República, fue como una respuesta, decir, quieren esto, quieren ya en estos momentos, ¿por qué no hacemos esta previsión? Pero luego se ha entendido, y lo han entendido la mayoría de las bancadas, ¿no? Porque no apoyaron eso. Las bancadas no apoyaron esa propuesta. Pero el fujimorismo eso fue una propuesta para tratar de encontrar alguna salida en circunstancias que eran muy difíciles. Pero el hecho de que se haya aplicado la sucesión constitucional luego de que el señor Castillo dio un golpe, ya es una afirmación diríamos de la institucionalidad constitucional, pero además está en esta nota, Fernando, que yo comparto. La gente debe entender, también debe, como dicen los jóvenes, apechugar. Escogieron pues a la señora Boluarte, que es parte de la plancha del señor Castillo. Escogieron al señor Castillo teóricamente. Yo no creo que se haya escogido, a mí me parece que hay irregularidades, han habido grandes en ese proceso electoral. Pero mucha gente estaba ya de acuerdo, pues, entonces ya pues... Que siga, que continúe, pues aprendamos a entender que escogemos alcaldes por 4 años, a gobernadores regionales por 4 años y a presidentes y congresistas por 5 años.
acostumbrémonos a eso, porque si vamos a estar cambiando, no me gustó, no esto. Fujimori fue elegido por 5 años y se quiso quedar 15 y dijo que quería quedar 30. Pero hubieron procesos electorales, pues, a Fujimori Tenía primero. derecho a representarse. Eso es una interpretación. Yo en lo personal no estaba de acuerdo con eso. Yo por eso discutí la ley de reelección. Pero una vez que la ley se acordó, por supuesto que la defendí. Pero lo que sí pedí a mi bancada en su momento fue que me dejaran decir que yo no estaba de acuerdo. Porque yo pensaba que debíamos ir a un referéndum o a una reforma constitucional. Hablemos entonces sobre las instituciones el día de hoy. Ajá. ¿Qué balance hace usted de lo que estamos descubriendo que venía sucediendo en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia y en el Congreso? ¿Qué análisis político hace usted de lo que ha sucedido? El análisis político, en primer lugar, es que hay demasiadas distorsiones en relación a los roles que cumplen las instituciones. Hay demasiados ataques que han hecho que los buenos sean malos y los malos sean buenos. Y entonces yo creo que esto es parte de toda una andanada de ataques hacia las instituciones, con propósitos. Yo creo que algunos no se dan cuenta, otros sí, intencionalmente, pero así como tuvimos un proceso de terrorismo que buscó destruir al Estado desde dentro y desde fuera hacia adentro, hay gente que sigue en esa idea de que hay que subvertir el orden, de que hay que cambiar el orden, que esto ya no sirve, y entonces gente, reitero, Fernando, que se da cuenta de eso y torpedea, y hay gente que no se da cuenta y se presta a eso. Pero ¿cómo traduce esa hipótesis general a lo que hemos descubierto que venía pasando en el Ministerio Público? Primero, hacen del Congreso, creen que el Congreso lo desprestigian, lo atacan todos los días y lo acusan hasta de lo que no es responsable el Congreso. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que el Congreso construye escuelas, que el Congreso hace contratos. Que tiene 8% de la población popular. Luego, se escoge a personas, los votantes, los congresistas llegan al Congreso con los votos de las personas. Sí. Ni siquiera se piensa bien quién es y se escoge. Ay, me dijeron que el señor Fernando Carvalho, me dijeron que la señora Marta Chávez es así, no voto por ella, no voto por él, sí voto por ella, voto por él, ¿no? Y no se informa adecuadamente. Segundo, en las fiscalías, en el Ministerio Público, en la Administración de Justicia en general, ha habido toda una infiltración, ONGs como esta misma de IDL y tantas otras, que han preparado y han mandado de cursos, han mandado en el exterior y aquí, y han deformado, creo, la mente de muchas personas. Hay toda una andanada de acciones buscando... Pero ¿qué gente tiene la mente deformada por la acción de las ONGs? En todos los países del mundo hay ONGs. Yo te mando, Fernando, si yo te mando a cursos, celebro convenios con tu institución para darte cursos, y en los cursos te digo que los terroristas, por ejemplo, eran buenas personas, luchadores sociales. Existe, por favor, eso. Y no nos damos cuenta. No es con esa crudeza con la que yo lo digo, obviamente, pero al final terminan pues haciendo que los malos sean los buenos y los buenos sean los malos. Deforman. En los colegios se deforman las personas, en las universidades se les deforma por razones ideológicas. ¿No se les va a deformar en esos cursos? Por favor, si uno analiza ¿cuántos cursos cuántos convenios ha celebrado el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación? En los años 90, pensando que el problema principal de Perú es el terrorismo, cuando es la corrupción. No solamente es el terrorismo, sino la deformación ideológica que al final termina apartando a las personas de valores, de respeto a la vida, de respeto a la familia, de respeto a la verdad, de respeto a la honra y a la dignidad de los demás. Entonces, esto de la corrupción no solamente es robar, Fernando. La corrupción es no hacer su trabajo, no hacer el trabajo que uno debe hacer con responsabilidad, con transparencia, con eficiencia. Presentarse asumir un cargo para el cual uno no está preparado, eso también es corrupción. Veamos entonces lo del Ministerio Público. ¿Cuál es la sensación que le deja lo que sabemos hasta ahora? Sí, en primer lugar que ha habido todo un grupito de personas que han dominado, ¿no? Y ahí no se salva el propio fiscal de la Nación, el señor Sánchez, por favor. El señor Sánchez ha sido el que introdujo al señor Villanueva
al señor que está declarando, al asesor. Lo echó. Lo echó. No, pero lo Sí. contrató. Y el fiscal Sánchez era muy amigo también de la señora fiscal Benavides. Todos eran amigos. Todos eran Rafael así. Vela era Ahora, amigo. el Consejo de la Magistratura y luego la Junta Nacional de Justicia no cumplieron sus tareas de nombrar a todos los titulares, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Y así hemos tenido personas provisionales que son elevadas a provisionalidad por favores. O sea, yo soy un fiscal de primer nivel, ¿no? En el mínimo nivel, pero me encargan ser de segundo nivel. Gano más, ¿no? Y puedo permanecer años. ¿Por qué? Por un favor. Y hago muchas veces cosas que quiere que haga el que me favorece. A nivel supremo igual, hay muchos fiscales que se dicen fiscales supremos y no son fiscales supremos, son fiscales supremos provisionales. Porque no se les nombra. Porque no se nombran los titulares. Sí. Eso es un grave problema. Y muchas veces no se nombran los titulares porque ya hay ONGs que están ahí con el asunto. Sí. Yo pensé que iba a Por decir ejemplo, que... IDL muchas veces se ha tirado abajo procesos de nombramientos de fiscales porque los encontró tomando café en el Sheraton, porque los encontró tomando café en esto. ¿Por qué? Porque no les gustaba quién podía ser el ganador de ese concurso y se bajaron varios concursos. Entonces es todo, no es lo único, pero es todo, bueno, ¿no? Que haya una crítica a tales y cuales personas, que los que conocen a los jueces y los fiscales objeten y critiquen, es una cosa que ayuda a nuestra democracia. Sí. ¿Por qué tiene que atribuir a eso una teoría pero de no complot a lo malo? Y además, por ejemplo, ahorita estabas entrevistando, Fernando, al fiscal Víctor provisional, Cubas. superior provisional, supremo. Provisional, sí. Cubas. Y él hablaba de los puntajes, ¿no? De que les piden que hagan obras, cursos y tanta cosa. Yo digo, ¿por qué? Y en esto estoy de acuerdo con un arequipeño que una vez me comentó, doctora, ¿por qué a los jueces y a los fiscales les piden que mientras están en actividad lleven cursos, obtengan maestrías, obtengan doctorados, hagan libros? Los hacen robándole tiempo a sus despachos. Y los despachos están atosigados de casos. Deberían darles licencia o un año sabático, inclusive, cada 7 años o año sabático. Regresemos pero no, entonces, ¿por qué pedirles eso? ¿No les basta el título profesional de abogados y una carrera y una experiencia y tienen que estarle pidiendo esas cosas? Para que no nos gane el tiempo, una vez más quisiera saber su opinión sobre lo que hasta el momento podemos saber sobre el desempeño de Patricia Benavides. Yo he tenido mis dudas sobre el caso de la señora Benavides, primero porque, y los dije en algunas entrevistas, ¿no? Porque ella recién ascendió como fiscal supremo un mes antes de convertirse en fiscal de la Nación. Ya eso me parece pues un poco, pero no es culpa de ella. Pero eso significa que pese a todas estas ONGs tenebrosas y estas conspiraciones maléficas, la señora Benavides llegó a la máxima instancia por el voto de los miembros de la Junta Nacional que ahora son denigrados. Pero es que esa Junta Nacional de Justicia es una obra del señor Vizcarra. Todas las gentes que están ahí son, inclusive está el ministro del señor Humala. ¿Tú te imaginas, Fernando, que yo resulte miembro de la Junta Nacional de Justicia, yo por haber sido congresista fujimorista? Pero no, el ministro de Justicia de Humala sí resulta hasta presidente de la Junta Nacional de Justicia. Ahí ya vamos decantando las cosas. Entonces, ¿tiene alguna objeción contra el señor Vázquez? Bueno, por lo menos yo no creo que tampoco tengas objeción sobre mí. No. Pero yo diría, hay personas a las que no se puede, pues porque las identifican con una opción política. Entonces, el señor fue ministro de Justicia, el señor Humala, tantos problemas que ha habido en el caso del gobierno del señor Humala, que hasta que creo que el señor Humala él no fue ni siquiera el presidente, sino su cónyuge, ¿no? Pero, sin embargo, terminó en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué ha hecho esa Junta Nacional de Justicia? Primero, a una señora que cumple la mayoría que supera la edad que la Constitución señala, porque la Constitución dice que para ser miembro no puede ser mayor de 75 años. Quienes le permitieron ellos mismos. Y le encargaron 5 años fue el señor Blume y el señor Walter Gutiérrez. Ella pudo haber estado pues en el tiempo que ella postula, si cumplía los requisitos, pero ella sabía que eso tenía término. Pero se le dijo lo contrario. La juramentación claramente es por 5 años. Eso, y el señor Blume le hace saber, la opinión, usted que no va a estar 8 meses, pero 5 años. Pero era el presidente del señor Blume era su opinión, pues, pero más importante es lo que
decía, sea. está bien, pero es la opinión, pues yo he sido presidente del Congreso y también he podido dar muchas opiniones y eso no es santa palabra. Y por eso es que luego la Junta Nacional de Justicia hace un acuerdo para respaldarla a esta señora e interpretar la Constitución en favor de ella, ¿no? Pero volvamos, entonces, estas instituciones para mí no han sido lo suficiente, no han estado a la altura de la necesidad institucional del Perú. La Junta Nacional de Justicia, que en 2 años, no, pero estamos hablando del sistema de justicia, ¿no? En 2 años no ha nombrado ningún juez, ningún fiscal. Se dedicó a descabezar jueces y fiscales. Ha nombrado recién al tercer año. Al tercer año. Pasan nombrando una que otra persona, ¿no? Pues esa no es su tarea. Esa no es su tarea. Pero no a nivel supremo donde se necesita, pues. Usted tenía reservas sobre Patricia Benavides. Entonces, lo que sabemos ahora han reforzado esas reservas. No, pero luego yo vi la señora sí está tomando determinadas medidas, como por ejemplo esto de la denuncia al señor Castillo, ¿no? Inclusive de la investigación al señor Castillo, cosa que rompía una corriente que había instaurado la fiscal de la Nación previa, ¿no? Que decía, inicio la investigación pero la suspendo, ¿no? Cosa que era extrañísima. Pero luego ya voy viendo que como si yo quiero cambiar las cosas, voy a hacerme de un asesor que además proviene del Instituto de Estudios Peruanos, que es el señor Villanueva, ¿no? Sí. Que es un filósofo, no tiene que ver con la... De Perú Libre. De Perú Libre, pero bueno, hay varios que hay. Pero había venido trabajando, ingresó con el señor Pablo Sánchez. Que lo echó, también diga bueno, eso. Ya, es que se echa personal de confianza, ¿no? Y yo quiero que usted dé su opinión sobre otros aspectos. Sí. El señor Ávila, ¿qué podemos concluir de él y del señor Chero? Sí, bueno, no conozco al señor Chero, salvo que es su condición de ministro, ¿no? De exministro, pero la carta del señor Ávila en realidad deja mucho que desear, ¿no? Y bueno, el hecho de su renuncia algo significará, ¿no? He escuchado distintas teorías en relación a eso, que en realidad su carta mismo es un enigma, me parece que hubiera hablado la Esfinge. Sí, verdaderamente. ¿No? El tiempo corre y yo quiero preguntarle, ¿Keiko Fujimori debe ser candidata presidencial una 4ª vez? Nadie debe, pero yo creo que ella tiene todas las condiciones para, si lo decide ella. La experiencia muestra lo contrario, bueno, como pero resultado, es que ella, para mí, creo que respondo, Fernando, es la mujer política que en los 200 años de historia del Perú, republicana, ha avanzado políticamente más que nadie. Es joven, ha fundado un partido, no está pidiendo partidos ni mandándose de paracaidista de partido en partido. Ha fundado su partido, ha sufrido cárcel injustamente por esta persecución de 2 fiscales que tienen mucho que responder por el caso de Odebrecht, ¿no? Y ella tiene el respaldo y preside un partido que es importante, es la mayoría relativa más grande en el Congreso de la República, ¿no? Tiene detrás suyo una constitución que refleja los principios y el pensamiento, la ideología del fujimorismo. Bastante cambiada, ¿no? No, bueno, se ha cambiado en algunos aspectos, como se ha cambiado la Constitución Única de Estados Unidos. La bicameralidad, usted. Bueno, yo respeto, yo soy defensora de la unicameralidad, pero entonces Fernando te decía, ella decidirá si es que va a ser candidata y al nivel del partido, porque las leyes así lo exigen, se tienen que cumplir los requisitos para esa designación. Y entre tanto hay que defender a Dina Boluarte hasta el 26. No, defender es no atacar, sostener la posibilidad, que es el mal menor me parece a mí, así lo llamo yo, porque yo no quisiera ver que el presidente del Congreso actual o el siguiente se convierta en presidente transitorio o encargado del despacho y que haya elecciones con el mismo equipo que nos llevó a unas elecciones tan cuestionadas. Marta Chávez, que algunos temas quedan pendientes, tendrá que volver usted a las cosas como son, pero en todo caso le agradezco su presencia acá y las opiniones que ha